Lunes, iniciando la semana, lunes de recuperación. ¿Sabían ustedes, muchachos, que los lunes el 50% de los empleados llega tarde? ¿Cómo va a ser? Eso no pasa aquí. No. Pero son los lunes nada más. Sí, bueno, la estadística de los lunes dice que el 50% de los empleados llega al trabajo tarde los lunes. Por favor. Pero aquí no pasa. Tempranito. Aquí llegamos tarde otro día. Pero los lunes no. Pero para aquellos que nos están escuchando y miraron cuando dijiste eso, miraron el reloj. Y saben que están tarde. Y saben que están. Oye, pero es que yo creo que como que le falta reprogramarse. Sí, porque el domingo, ese fin de semana, como que hacemos cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, que no es parte de la rutina de lunes a viernes para aquellos que trabajan de lunes a viernes. Sí. Pero hay otros que hoy es miércoles o jueves. Es cierto. Que también pasa. Sí, y esos son de los días que a veces, pues, como quiera pero llegar eso tarde. tiene sus razones, las explicamos durante el programa de hoy. Bueno. Muy bien. Bueno, pero usted llegue temprano. Si miró el reloj y está un poquito atrás, pues mire, acelere un poquito. O si no, pues ya usted sabe, llamar al jefe, cambia la alarma. Un poquito más tarde. Y mire, dele gracias a Dios, suba el volumen de la radio porque tenemos unos recursos que nos quieren bendecir. Y que nunca llegan tarde. Eso sí, por que más están que ready. sean lunes. ¿Y quiénes son los puntuales? Doctores Luz Alvira y José González del Mundo de Parejas. Aquí contigo. Buenos días, doctores. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Felices. Muy bien, buenos días. Good morning. Felices que sea lunes y que estemos con ustedes. Qué bien. Qué bueno podernos saludar en esta mañana. Y, ¿verdad? Tenemos un tema que tal vez a muchas personas, pues, de repente les sorprenda, ¿verdad? Bromas que hieren. Sí, yo creo que debemos de ver que hay bromas que nosotros tenemos y damos y utilizamos todo el tiempo, ¿verdad? Y es parte de nuestra cultura. Pero hoy queremos enfocarnos en las bromas que verdaderamente uno, pues, a veces hace inclusive a compañeros de trabajo, puede ser familiar, puede ser inclusive hacia los hijos, que le decimos estas cosas, estos sobrenombres, o los cogemos, ¿verdad? Como decimos aquí en Puerto Rico, los cogemos de punto, pero sin darnos cuenta de que inclusive hasta a veces el no verbal de la otra persona te está diciendo que está incómodo, te estás ofendiendo, y a veces por no ofenderte, ¿verdad? Y decirte que le estás ofendiendo, ¿verdad? Un poco paradójico, pues entonces se quedan callados, o meramente es esa sonrisa forzada que a veces vemos y que se nos olvida aprender a poder ver estas cosas y poder entonces decir, caramba, espérate, la broma que yo estoy haciendo es broma de que nos estamos riendo todo el mundo, o verdaderamente yo estoy haciendo una broma para mí, pero estoy hiriendo a otra persona. Doctores, interesante el tema de hoy, qué bueno que lo tocan. Veo que se ha hecho muy normal, muy común, este tipo de broma hiriente entre matrimonios, esposo y esposa. Entonces, a veces yo he presenciado en actividades familiares, donde de repente, como decimos nosotros, se sacan los trapitos al sol y lo dan como que tan normal. Y entonces a veces la gente que está en la dinámica no se atreven como que decir, oye, no, eso no nos interesa saberlo. ¿Ustedes han visto esa tendencia? ¿Han podido manejar situaciones como esta donde uno de los cónyuges se queja de cómo se ridiculiza disque basado en broma? Sí, y es triste eso que mencionas, porque fíjate que cuando se hace en público, es a veces hasta incómodo para los que presencian, pero para quienes lo hacen es normal, lo tienen bastante normalizado. Y fíjense que la definición de broma, que buscando un poquito sobre eso, hay dos maneras de verlo. Una, el hacer reír. Otra es un comentario o es una acción que de alguna manera provoca algún tipo de daño en la persona que lo recibe porque no está en acuerdo. Entonces fíjate que no es lo mismo hacer un chiste que hacer una broma donde necesitamos el acuerdo de la otra persona, porque las bromas muchas veces incluyen a la otra persona. Es una acción hacia el otro, como un comentario muchas veces que habla del otro o de algo que esa persona te ha comentado, que incluso muchas veces puede ser información privilegiada y en un momento dado se utilizó en contra de la persona solamente para hacer esa broma que termina siendo una mofa.
Y la razón por la que se convierte en algo hiriente es porque deja de ser un chiste y es una mofa o ridiculización de esa persona y atenta contra la integridad de ese individuo. Y ahí es donde tenemos el problema. Entonces, el elemento de vínculo con la persona o la cercanía hace que esta persona que ejecuta la broma se sienta cómodo o cómoda porque hay una cercanía. Y confundimos muchas veces eso con que esa persona acepte nuestro comentario o nuestra acción de broma. Y tristemente cuando entonces se añaden en estas reuniones, sea fiestas, reuniones familiares, etcétera, etcétera, a veces hasta en días festivos, como puede ser despedida de año, 24 de diciembre, ¿verdad? Acción de Gracias, que lamentablemente hay familias que tienen como uso y costumbre añadir el uso de alcohol, cuando entonces pasa ya varias veces el tomar y excederse en el consumo de alcohol. Entonces ya la broma ha llegado y hemos tenido que trabajar con eso, donde las bromas han llevado a la discusión y la discusión se ha tornado en un conflicto donde inclusive agresivo físicamente. Una de las cosas que la doctora puntualizó, y creo que debemos de resaltar, lo que eso habla de la persona que está haciendo la broma, el chiste de mal gusto, dice mucho de la identidad de esa persona, ¿cierto, doctora? Pues mira, interesantemente, sabes que muchas veces las personas que lo hacen es porque lo hicieron con ellos primero, o en su crianza, o entre hermanos, o tal vez en su formación, ¿verdad? En la escuela o la exposición a las dinámicas relacionales, pues tuvo que crecer tolerando ciertas dinámicas que entonces se normalizan en esa persona, y entonces por eso es que tú ves que la persona te dice, ay, pero ¿por qué tú lo coges tan a pecho? Ay, por favor, era relajo. Y entonces minimiza cómo el otro lo recibió o respondió, porque para esta persona que tuvo que vivir con eso toda su vida o ha tenido que desarrollarse en medio de una dinámica como esa, es normal. Por lo tanto, minimiza el sentimiento de la otra persona, y dentro de las relaciones pasa eso. Muchas veces nos hemos encontrado dentro de la dinámica de oficina, es que él o ella es demasiado sensible. Ay, por favor, no te ofendas, tú te ofendes por cualquier cosa. Y ese tipo de dinámica, ¿verdad? Pues la vemos entre las relaciones de pareja también, y nos dice mucho de esa sensibilidad del individuo. Pero también cuando auscultamos un poquito más nos damos cuenta de que ese individuo no contó con esa sensibilidad. Sí. Hay que ver también que también hemos visto padres que suelen tener este tipo de conducta y le enseñan a sus hijos a hacerlo. Entonces tú ves estos niños que van aprendiendo de forma inocente, pues papi y mami me están diciendo que lo haga, y lamentablemente pues entonces cuando van a la escuela empiezan a emular esa misma conducta y empiezan a hacerlo. Y entonces ahí es donde los padres, cuando los llaman, mira que tu hijo le dijo, ay, por favor, si eso es bromeando, eso son cosas de muchachos. Y cuando venimos a ver, se nos olvida de que ese individuo va a seguir creciendo y va entonces a desarrollar como normal esa cuestión de estar bromeando de ese tipo de contenido con otras personas, aunque sabiendo de que va a lastimar a otra persona. Doctores, hablando sobre eso, dos preguntitas. Una, quizás puedo estar lanzando lo que siento realmente a través de la broma. Esa es una. Y dos, esto podría entonces llegar a ser catalogado como bullying y ser de estas personas que inconsciente o conscientemente más adelante entonces acarrean estas conductas. Sí, la primera te la contesto con un refrán que no sé si han escuchado, que dice que en broma se dicen cosas en serio. ¿Verdad? Muchas veces solapamos un poco lo que queremos decir dentro de esa broma o comentario que a veces es de mal gusto, y que ciertamente lo que estamos es utilizando el momento para sacar algo que no lo podemos sacar porque no nos atrevemos, porque no hay la asertividad para simplemente sentarse a dialogar, y entonces se lanzó. Por otro lado, sí, puede ser un comportamiento de bullying. El bullying siempre ha existido. Eso es una realidad. El bullying siempre ha existido, se ha ido
en aumento y ha ido creciendo porque estamos viendo tanto comportamiento violento y tanta justificación a la defensa. Si te hacen algo, defiéndete, pero ¿qué es hacer algo? Si te dicen algo, tú da primero, y el que da adelante da dos veces, y entonces tú estás en una defensiva constante, y así enseñas a esa generación que viene subiendo a que no dialoga. Esa generación da el puño primero y después pregunta, y lamentablemente eso empieza con esta broma o este comentario fuera de lugar, incomodó a la otra persona lleva tolerando un poquito de tiempo, se acabó la tolerancia, no tienen las herramientas y ahí tenemos un problema de violencia innecesario. Ok, ahí en ese punto que usted acaba de mencionar, doctora y doctor, ¿qué herramientas podemos entregarle a nuestra gente para hacerlo correctamente, mitigar esta situación o conversar esta situación con esta persona? Porque esta persona probablemente, yo voy a vacilar con Kiara, por decir algo, y le tiro la broma, Kiara se ofende y yo lo voy a coger todo en broma. Pero no te ofenda, no, pero esto, el otro, y sigo el vacilón, ¿verdad? La broma, tratando de evadir la realidad del asunto, que la ofendí. La norma o lo normal, ¿verdad? Que sucede es eso, ¿verdad? Que tratan de evadir cómo uno puede sentar base y decir, no, esto pasó de ser una broma, vamos a sentarnos, o qué forma hacemos para poder dialogar con este tipo de gente. Yo no sé si decir y que no se sientan mal, siempre se van a sentir mal, o sea, no sé si... Incluso si déjenme añadirle, doctor Esteban, en esa dirección, ¿por qué nos incomoda, doctores, que alguien no quiera que se bromee con ellos? Porque ese es otro punto. Puede ser. O sea, hay gente que te dicen, mira, no me interesa bromear, no me gustan las bromas, y nos molesta que no les gusten las bromas. Y sí, nos incomoda, por eso digo, no sé si decir que no nos incomoda. Buenísimo punto. Mira, yo creo que tenemos que ver que no todos somos iguales. De verdad, hay personas que no les gusta y no les gustan las bromas ni que bromeen con ellos, o cierto tipo de bromas. No hay gente que, muchas personas no es que no les guste la broma, es el tipo de broma que se puede hacer. Y yo creo que tenemos que ser sabios, tenemos que tener sobre todo madurez, ¿verdad? Y saber lo que es el concepto de respeto hacia los demás. Y yo creo que hay personas también de que, ¿verdad? En el campo les decimos que cogen piado. Y es la parte esta de que te conocí hoy y ya mañana estoy bromeando contigo. Espérate, no te he dado ese tipo de broma. Y mira, les hablo de un evento personal con un hermano en Cristo que tenemos un hola, ¿cómo estás? Y qué sé yo, pero no hay este tipo de relación. Y en una ocasión hizo algo hacia mi persona que parecía como si fuera una broma, de forma muy, muy diplomática como hermano en Cristo, porque tampoco queremos ofender, pero queremos corregir, pero de forma firme. Yo lo abracé y le dije, vamos a empezar de nuevo el saludo porque yo no te he dado confianza para eso. Wow. Y segundo, a mí no me gustan ese tipo de bromas. El que me conoce sabe que a mí ese tipo de bromas yo no las tolero. Vamos a empezar de nuevo. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Él obviamente dijo, Diache, José, perdona, tranquilo, ¿cómo estás? Contra, estoy bien, dame un abrazo, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Cuéntame. Desde esa, ¿verdad? Y Luz es testigo. La persona me ve, José, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No, sin duda. No ha habido ningún tipo de situación entre nosotros. Seguimos la relación de amistad. Incluido, no lo tomo personal. Va a ser bien importante cómo tú dejas saber a este hermano, a esta hermana, a este compañero de trabajo, a este familiar, con amor, es lo que el Señor nos ha mandado, pero con postura. El hacerlo con amor no quiere decir que no tengamos postura y que dejemos saber con palabras bastante buenas, ¿verdad? Y que no ofendan, pero que sean bastante directas en cuestiones de cuál es el mensaje que te quiero llevar para que esta conducta no se vuelva a repetir cuando nos volvamos a encontrar. Requiere mucha estudio de uno mismo, madurez, pedirle al Señor sabiduría, ¿verdad? Y sí vamos a encontrar personas que como decimos, no aguantan presión. Bromean, pero no me cojan de punto. Entonces ahí es donde vemos también, pues, ¿verdad? Que tenemos que corregir con mucho amor. El término tacto, creo que aquí hay que utilizarlo mucho, ¿verdad? Poder hacerlo con
un nivel de tacto, cuidado, amor. Usted mencionó la palabra amor. Yo no sé si en medio de esas situaciones, de esas situaciones se puede ver. Eso hay que, como usted dice, hay que tener ambas personas deben de tener un nivel de madurez muy alto como para entenderlo, porque yo no sé si eso sucede en lo cotidiano. No, y doctores, pregunto, el hecho de que a veces uno no se atreva a decirlo, puede traer unos indicadores sobre mi persona. O sea, inseguridad o querer agradar al grupo, ¿verdad? Mantenernos ahí, ¿verdad? Hay cositas que me puede estar diciendo el que yo no me atreva. Mira, a veces las personas te dicen, ay, es que a mí no me gustan las confrontaciones. Bien, tenemos que redefinir el concepto. Confrontar algo o enfrentar algo no necesariamente significa ni antagonismo ni conflicto. Significa que vamos a confrontar algo, que vamos a identificar algo para propósitos correctivos. Así que eso es lo primero que necesitamos, poder en nuestra cabecita redefinir, porque a veces las personas dicen, ay, no, yo prefiero quedarme callado porque no me gustan los conflictos. Ajá, exacto. No tiene por qué ser un conflicto. La comunicación asertiva no es conflicto, por eso es comunicación asertiva. Lo que tenemos que aprender es qué es y cómo nos comunicamos, y qué es asertivo y cómo lo ponemos en práctica. Muchas veces sí, queremos complacer, queremos caer bien, pero entonces lamentablemente no es el mejor proceso para obtener el mejor resultado, porque vamos a seguir obteniendo un resultado que nos incomoda, porque estamos manteniendo un proceso en el cual la complacencia, los silencios envían mensajes opuestos a lo que tal vez queremos ver. Hay una película que nosotros veíamos que la costumbre de uno de los personajes era decir, no, sin ofender, no offense. Y llega un momento en que otro de los personajes le dice, Dios mío, pero es que tú tienes una habilidad para que siempre ofendas aunque no quieres ofender. Entonces, sí, lo ponen detrás, le ponen esa frase detrás. Como para hacer que no es ofensa. Ok. Exactamente, exacto, pero sin ofender. Pero entonces el otro le dice, pero es que tienes una habilidad para siempre ofender aunque tú dices que no quieres. Porque como ustedes mencionaban ahorita, de repente tengo algo acá adentro que me quiero sacar y te lo solté como lo pensé. Pero no es para ofenderte. Tenemos que tener cuidado. Nosotros podemos monitorear no solo la manera en que hablamos, sino las intenciones con las que lo hacemos. Y cuidemos, porque recuerden que el elemento de intención entonces ya saca la broma del contexto de reírnos juntos para algo que es ya no juntos, ya es en contra de ese individuo. Y necesitamos trazar esa línea de respeto para que entonces obviamente según sembramos ese respeto podamos cosecharlo también. Tenemos que ver también que cuando nosotros hablemos, nosotros podemos controlar solamente una cosa, lo que sale de aquí hacia afuera. Claro. El otro individuo, como lo vaya a procesar, como lo vaya a tomar, lo que quiera interpretar, es un asunto de esa persona. Eso yo no lo puedo controlar. Yo trato de hacerlo lo más diplomáticamente posible con el sentido de amor, de madurez, con ese sentido de corregir en amor. Pero la otra persona, dependiendo de su personalidad, sus hechos, sus historias, etcétera, etcétera, lo puede tomar de forma en contra, ¿no? Y eso no lo podemos controlar nosotros. Aún así, yo tengo que tener la responsabilidad y la firmeza de dejar saber ese tipo de bromas, perdona, a mí no me gusta. Claro, el doctor mencionó algo que creo que también debemos de reflexionar, conocernos nosotros mismos, ¿verdad? Para establecer límites, ver lo que está a nuestro alrededor, si nosotros queremos amistades saludables y gente que se nos acerque, en vez de que se nos alejen, pues mire, vamos a conocernos, vamos a establecer límites, vamos a establecer dónde sí, dónde no, qué debo de hacer y qué no debo de hacer, dónde me estoy pasando para que esas cosas no ocurran, porque hay gente que definitivamente son unos expertos en tocar ciertas áreas. Botones que son habilidosos para eso. O sea, tienen una maestría. Sí. Es que como que esa área es la que ellos quieren bromear. Sí, entonces tenemos que reconocer eso, dónde están esos límites. Extraordinario, definitivamente.
Gracias, doctores, por estar con nosotros y traer un tema que es demasiado importante porque esto es de día a día. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta y nosotros también caemos en eso. Así que tenemos que tener mucho cuidado y también autoexaminarnos para tener mejores ambientes, tener mejores relaciones. Doctores, si quieren comunicarse con ustedes, tanto para terapia, actividades y demás, ¿cómo pudieran hacerlo? Claro que sí, pues pueden comunicarse al 787-226-9733 para servicios psicológicos. Pueden ir a la página psicólogoscristianopr.com y a través de las redes nos pueden conseguir también para invitaciones del ministerio. Así que ya saben, cuidemos, ¿verdad?, nuestros acercamientos para que sean siempre acercamientos saludables que aporten a esas relaciones. Sí, bonita semana, Dios les bendiga. Igual para Gracias, ustedes. doctores. Oye, Esteban, Kiara, interesante. El contenido de hoy debe estar trayéndole un tipo de antídoto al sensible, a las bromas y a la molestia que produce tal vez el que alguien diga algo de ello. Y es porque los lunes, escucha esto, los lunes es el día que tenemos una peor imagen de nosotros y nos cuesta socializar. Así que si me ves trompadito el próximo lunes, es porque es lunes. Así que cuidado con lo que me digas. Qué bueno que los doctores están los lunes. Gracias, doctores. Gracias a Dios que cogemos terapia todos los lunes. Sí, señor.